Listo. Eh, ¿Me puedes confirmar, Víctor, por favor, si se ve bien la grabación, la Sí, sí, presentación? sí, Sí, señor. A la vista. vale. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, cordial saludo. Víctor y estimados estudiantes, bienvenidos a este tercer CIPAS de la segunda fase del curso correspondiente pues, a la construcción del marco referencial a partir del objeto teórico. Entonces, pues recordando un poco lo que vimos en la fase uno, la idea era consolidar y pues ajustar la propuesta presentada en seminario de investigación aplicada uno o la que ustedes tuvieran para estructurar el anteproyecto. Y en esta fase 2 vamos pues, a dar el paso de la elaboración del anteproyecto construyendo el objeto teórico a partir del marco referencial. Entonces, en esta fase se van a realizar, pues en primer lugar, una introducción en el informe de la actividad. ¿Qué es una introducción? Bueno, pues una introducción, su mismo nombre lo dice, lo que hace es presentar el proyecto como tal. Generalmente se divide en tres partes, que es el tema general del documento, la organización, cómo está estructurado el documento y el aporte de la investigación. Por ejemplo, esta es la introducción de un proyecto que tiene que ver con el problema de ruteo de vehículos. Entonces, el tema general del documento está en este primer párrafo donde dice que pues, la investigación presenta un sistema de ruteo compuesto por un sistema de procesos logísticos y un modelo matemático para un problema de ruteo con viajes y ventanas de tiempo multitrip. Entonces, luego vendría lo que es la organización, nos indica cómo está organizado el documento. Dice que el primer capítulo comprende una revisión bibliográfica acerca del sector y la empresa, en el objeto práctico y una descripción de los procesos logísticos. Eh, También indicadores y modelos relacionados con el BRP, en el objeto teórico. Luego nos habla del segundo capítulo, corresponde a la metodología del, de investigación, la cual pues comprende una búsqueda de información para el objeto práctico y el objeto teórico, el desarrollo del modelo en cuanto al análisis de la información y la construcción del mismo y la obtención de resultados. Y el tercer capítulo pues comprende el sistema de procesos logísticos propuesto con base en la revisión bibliográfica y en las características de un operador logístico. Esta sería entonces la estructura que tiene el documento. Y por último, el último párrafo es el aporte que nos da pues este trabajo, que dice que este sistema pues contiene eh, cuatro procesos que son el servicio logístico al cliente, la planeación y abastecimiento, el procesamiento de envíos y distribución. Y también el otro aporte que nos da este trabajo es un modelo matemático propuesto que pues, se desarrolla con base en los modelos propuestos por varios autores y la observación pues, en la operación del operador logístico. Entonces así es como, pues, digamos, se hace una introducción en un proyecto de, digamos, en este caso en logística y se ven como pues, estas partes en general. Luego de la introducción van a construir pues, el objeto teórico del marco referencial. Entonces, en el marco referencial, ese es el proceso que pues, van a seguir primero o se sigue en un marco referencial. Primero se revisa la información que encontraron, se hace un resumen de cada referencia, se identifican las ideas importantes, se comparten las ideas, digamos que acá con sus compañeros, se hace una retroalimentación o de los comentarios sobre las ideas de sus compañeros y se analiza las opiniones para sacar las conclusiones. ¿Sí? Entonces, el marco referencial lo van a hacer en esta parte en esta fase, digamos, en cuanto al objeto teórico, que incluye un estado del arte, que es en cuanto a pues, los modelos, y un marco conceptual, comprende los conceptos básicos y los procesos. Entonces, esto es en la fase 2. Ya en la fase 3, lo que se hará pues es el objeto práctico que comprende tanto al sector,
que puede ser nacional, internacional, o bueno, abarca primero a nivel local, nacional, internacional, y la empresa que ya es a nivel más puntual, donde vamos a identificar la historia, procesos y estadística. Entonces, entrando en el objeto teórico, como vimos, pues digamos que hace parte del marco referencial y comprende el estado del arte, que es uno, digamos, de los elementos fundamentales en cualquier proyecto, ya que pues en este se van a identificar los estudios de la comunidad científica, también los autores más representativos y relevantes del proyecto. En el objeto teórico también encontramos al marco conceptual, que es el que da el sustento teórico, ¿sí? Los conceptos, las teorías, todas las definiciones del proyecto. Y para su construcción, pues se deben elegir cuáles son esos conceptos de base necesarios para el proyecto, así como las teorías que mejor, eh, digamos, se utilizan o se sustentan para las ideas del proyecto y la relación, pues, entre las mismas. Para lograr, pues, digamos que este objeto teórico, normalmente o generalmente en cualquier proyecto de investigación, cualquier proyecto aplicado, se realiza una búsqueda sistemática de información. Entonces, para lograr una búsqueda adecuada de bibliografía sobre un tema específico es necesario elaborar una ecuación de búsqueda utilizando operadores booleanos. Entonces, una ecuación de búsqueda básicamente es una, como su nombre lo dice, es una búsqueda o es una frase que va, o un enunciado, una sentencia que vamos a elaborar que tiene que tener o sea, nuestra temática que estamos buscando, ¿sí? Que, pues, de nuestro proyecto. ¿Y cómo la conectamos? Digamos, vamos a dividir nuestra temática en palabras clave y estas palabras claves las vamos a unir con operadores booleanos. Los operadores booleanos son operadores lógicos que nos permiten hacer relaciones entre palabras. Pues en este caso son palabras, pero pues eso viene de la teoría de la información en lógica, que es en conjuntos. Pero bueno, en fin, tenemos operadores booleanos que son para unir o separar palabras. Entonces, lo que primero debemos hacer para seguir pues, este proceso de realizar una búsqueda sistemática de la bibliografía es seleccionar las palabras clave. ¿Qué son las palabras claves? Como les mencionaba, son frases compuestas por una, por lo menos una, o más palabras relacionadas con el tema. Lo segundo que debemos seleccionar, o sea, primero hacemos esto, seleccionamos nuestras palabras clave, luego seleccionamos nuestros operadores booleanos, por ejemplo, los que se utilizan más a menudo son el AND, el OR y el NOT. El AND es incluir todas las palabras que, de claves que tengamos en nuestra temática. Entonces incluye todos los términos en la búsqueda para que aparezca en los resultados todas las palabras de la frase que buscamos, que escribimos. Entonces tienen que aparecer literal esas tres palabras. Utilizamos el AND. Si utilizamos el OR, va a ser, si hicimos una palabra or, la otra va a buscar y va a incluir cualquiera de los términos. Para que una de las dos no aparezca, pero la otra sí. Entonces va a aparecer al menos una de las dos palabras en la frase que se buscó. Y el not lo que hace es excluir algunas palabras para que no aparezcan en los resultados de búsqueda. Por ejemplo, si decimos una frase, digamos una frase compuesta de una palabra y o and otra palabra, pero le decimos que, digamos que encontramos que hay muchos resultados que en esa frase compuesta nos encuentra temáticas que no tienen que ver con la nuestra, entonces le podemos decir not y excluimos esa temática, no tal palabra. Y así vamos seleccionando nuestra, nuestros resultados que son más relevantes, sin incluir cosas que no nos interesan.
Entonces así utilizamos, bueno, seleccionamos los operadores booleanos y lo tercero ya es construir, o sea, elaborar con nuestras palabras claves y los operadores, hacer nuestra ecuación de búsqueda, que es esa fórmula o esa ecuación o sí, esa fórmula que es donde vamos a unir una o más palabras claves con los operadores, con uno o más operadores. Y esta ecuación la vamos a introducir a una base de datos bibliográfica, que las bases de datos bibliográficas son las que nos sirven para realizar búsquedas, que son, pues digamos, esas plataformas que contienen producción bibliográfica de una o varias áreas, como las que tenemos en la universidad, para encontrar eh, bibliografía y artículos, etcétera, relacionados con nuestro tema. Entonces, ese es el proceso. Aquí vemos un ejemplo de ese proceso donde primero pues vamos a definir el tema. Acá, por ejemplo, vamos a trabajar, digamos, con logística inversa, problema de ruteo de vehículos y modelos para la recolección de residuos. Esos pueden ser nuestros temas, o escogemos, digamos, uno de esos. Por ejemplo, logística inversa y recolección de residuos. Entonces vamos a construir nuestra palabra clave, que sería lo siguiente. Entonces para esto, eh, pues ponemos nuestras palabras que serían BRP, eh, logística inversa y recolección de residuos. Entonces esas son nuestras palabras claves. Ahora se eligen los operadores booleanos como AND, OR o NOT y se construye la ecuación de búsqueda utilizando los operadores booleanos. Por ejemplo, la ecuación de búsqueda puede ser como BRP and reverse logistic and waste collection. Y no vamos a incluir este problema, el TSP, que pues digamos que es el problema de vendedor, visitador, viajero. Bueno, es un problema que no tiene que ver con la recolección de residuos. Entonces lo excluimos, not, con not. Entonces este es un caso especial que vamos a escribir. Entonces acá ya tenemos nuestra ecuación de búsqueda y vamos, pues, la recomendación acá es que yo estoy utilizando el idioma inglés porque pues es donde se encuentra más información. Ustedes también deben utilizarlo, además de pues del idioma español, que es donde pues ustedes, pues la lengua materna, pero les recomiendo y la sugerencia siempre es buscar los términos en inglés para encontrar información más, pues mucho más relevante que de pronto lo que encontramos en español. Entonces ya después de nuestra ecuación de búsqueda, esta fórmula, vamos a meterla en nuestro motor de base de datos para que nuestro motor nos escoja, digamos que los artículos relacionados o los documentos, resultados relacionados con nuestra ecuación. Entonces mínimo debemos seleccionar 3 bases de datos que correspondan pues a nuestra temática. Ya pueden ser, por ejemplo, la de Science Direct. Ustedes pues tienen varias especialidades, entonces digamos que cada una de estas bases de datos las pueden encontrar en las bases de datos bibliográficas de la universidad. Y ya por último, cuando terminan de, de la ecuación, de utilizar la ecuación de búsqueda, pues la utilizan en la base de datos en cada uno y seleccionan sus artículos más relevantes. Les recomiendo, pues en la guía se dicen que son mínimo 30 que tengan que ver muchísimo con su temática. Entonces hay que leer bastante para poder seleccionar artículos que sean muy relevantes con su problema de investigación. Este es el ejemplo que vimos pues anteriormente, si es como se debe consignar la información en la tabla, en el anexo 2 de la tabla de revisión analítica especializada. Entonces acá pues van a poner el número, la cantidad de referencias, mínimo 30, en cada una de las bases de datos escogidas. Entonces acá, digamos que encontré una en Science Direct, la 2 la encontré, no sé, en Scopus, la 3 en Web of Science, así sucesivamente hasta completar mínimo 30. Los autores,
lo ponemos así en formato APA, es decir, primero el apellido, luego la inicial de nombre y los colaboradores. El año, acá donde dice la columna ecuación de búsqueda, vamos a poner la ecuación de búsqueda que utilizamos en la base de datos acá en rojo y el título de la publicación de ellos, de ese documento artículo que está acá. La referencia según el formato APA, entonces para estas referencias podemos utilizar los gestores bibliográficos que vimos en la CIPAD 2, que era pues, de manejo de citación en APA. Podemos utilizar ese gestor bibliográfico para crear una carpeta donde me guarde todas las referencias y ahí simplemente es copiar, digamos, la referencia del artículo que hayamos buscado y la pegamos en la tabla. Es así en formato APA. Tenemos una síntesis de, pues, del abstract o el resumen de la publicación. Entonces, claro, vamos a decir qué es lo que trata, de lo que trata ese artículo o esa publicación. Y acá encontramos entonces lo más, y acá en esta columna ponemos lo más relevante, cuál es, digamos que el problema, los hallazgos, las variables involucradas, la discusión y solución, así tal cual como aparece en las columnas del archivo en Excel. Bueno, entonces aquí en esta parte, pues esto era lo que, así es que se debe realizar esta actividad del objeto teórico. Digamos, en las conferencias explicamos más los, digamos, los formatos, el documento y el Excel. En el documento, recuerden, solamente se va a incluir lo que es el objeto teórico, lo demás lo vamos a ver más adelante. Entonces pueden, por ejemplo, borrar esa parte y solamente concentrarse en lo que es el marco referencial con respecto al objeto teórico, que es el estado del arte y la conceptualización. Y ahí es donde van a, pues, diligenciar todo el informe en el archivo en Word, como les había explicado en la conferencia. En cuanto al, digamos, esta parte de teórica, sabemos que tenemos como unas conclusiones que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el marco teórico, que es fundamental para cualquier investigación. En este pues vamos a identificar las fuentes primarias, que son las que, digamos, si vamos a trabajar con fuentes primarias, es decir, con datos que nosotros mismos tomamos, entonces deben ir en este objeto, en el marco teórico. O si vamos a trabajar con fuentes secundarias, es decir, que otras personas las tomaron o adquirieron esos datos, pero nosotros vamos a utilizar. O terciarias, que sí son ya procesadas de las fuentes secundarias, porque pues estos datos son los que le dan el sustento teórico a nuestra investigación. También la parte conceptual también va en el marco teórico y referencial, donde van todas las referencias del estudio. Y para esa construcción debemos pues elegir los autores que sean más representativos, las teorías que sean mejores, que sustenten, pues, digamos, de forma más adecuada las ideas del proyecto y la relación, digamos, que existen entre las mismas. Esto lo hacen, pues, digamos, que de una forma, pues, como digamos, en la parte del estado del arte, se hace una forma narrativa. Lo que uno trata es de, digamos, que poner a hablar los autores, por ejemplo, que este autor dijo tal cosa, que este autor dice tal otra, o si yo tengo algún concepto y saqué la idea de alguna parte, entonces pongo mi interpretación de ese concepto y al final pongo la referencia. Finalmente, una un estado del arte no es simplemente copiar y pegar información, sino es un análisis que uno debe hacer pues, de la información que obtenga de la bibliografía. Entonces es como poner a hablar a los autores que uno cita. Y pues generalmente lo que hace uno también es, digamos, que dividirlo en ciertas partes. Por ejemplo, una parte que involucre, digamos, que investigaciones resuelven problemas similares al de uno. Luego, entonces, eh, pone uno, digamos, en la siguiente parte, la agrupa como por temas de, bueno, de esos autores que han intentado resolver el problema de la misma manera que uno, cuáles son los
que han, digamos, más relacionados o más relevantes y cuáles son los vacíos o las brechas que hay que ellos no han abordado y que ustedes, pues, digamos, piensan abordar con su temática. Y ya la última parte simplemente es cerrar el estado del arte con una párrafo o algo contundente donde ustedes digan explícitamente lo que van a hacer y que otros autores no han hecho. Y, eh, y con esto, pues digamos, se cerraría como ese estado del arte. Así es más o menos como uno hace el estado del arte. Igual, pues les recomiendo que lean material bibliográfico donde se explica más en detalle cómo hacerlo. También, pues la parte conceptual, digamos que ustedes ya han manejado, ya han hecho proyectos de pregrado, entonces ya conocen esta parte conceptual de las teorías, las referencias, pues las recomendaciones de siempre, utilizar las normas APA, los gestores bibliográficos que vimos en la CIPAD 2. Y en cuanto a la búsqueda de información, pues entonces utilizar operadores booleanos, como estamos viendo en esta fase, para encontrar resultados más relevantes y más, digamos que filtrados con respecto a nuestra temática. La otra parte, digamos que este conocimiento teórico es fundamental, digamos, para cualquier tema disciplinar que se haya de desarrollar. Eso es muy necesario que tengan esos referentes para la realización de cualquier propuesta o proyecto, porque pues si no se conocen, digamos que esos elementos, los procesos, procedimientos, las técnicas, antes de iniciar, digamos, la construcción escrita o la redacción o la inmersión en el campo, pues va a ser muy, muy difícil realizar pues, el diseño y la ejecución de un proyecto investigativo o aplicado de calidad y en un tiempo prudente. Entonces, por eso es demasiado importante esta fase de teoría. Entonces, bueno, estas son algunas referencias bibliográficas que pueden consultar para, digamos, elaboración de marco teórico y lo que tenga que ver con las ecuaciones de búsqueda. También les voy a compartir un video que, digamos que de las bases de datos de la universidad y también cómo hacer estas ecuaciones de búsqueda, aunque pues así como les expliqué ya con eso es suficiente, pero igual es un video también que les puede servir para utilizar las bases de datos de la biblioteca de la UNAT. Y eso era, digamos que el CIPAS que tenía para hoy. Entonces, ahora pues me gustaría saber de pronto si tienes dudas, si puedo colaborarte en algo del proyecto, alguna inquietud. No, ingeniero, al momento no, pues digamos que la verdad estoy un poco atrasado, pero pues la idea es esta semana ya empezar a colocar los aportes en el foro de discusión y pues ahí esperar las retroalimentaciones previas, pues digamos que para mejorar el entregable final. Perfecto. Yo pues te respondí el correo digamos, con la propuesta de trabajo que tenías. No sé si lo has revisado para, Sí, pues sí, para ver señor. si Sí, sí, tienes, claro que sí, tienes, ok, ya lo, ya lo revisé y pues con base a ese pues también he empezado a hacer como los primeros aportes del trabajo. Pero sí, ya listo, lo revisé, muchas gracias. perfecto, listo. Entonces, bueno, voy a detener la grabación.